Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. El imponente paisaje de la ciudad de La Paz, la capital más alta del mundo, caracterizado por sus empinadas laderas, construcciones que desafían a la naturaleza, un guardián majestuoso como el Illimani y asentada en lo que parece ser un gigantesco cráter, según visitantes extranjeros, contrasta con los riesgos de estar construida sobre más de 300 ríos o afluentes que agravan la vulnerabilidad e inestabilidad de suelos y con el transcurrir de los años nos han condicionado a convivir con el riesgo. El 70% del terreno de la ciudad de La Paz es inestable, coinciden investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés, consultados por el programa Comunicando Ciencia de hoy, que se ocupa de una problemática recurrente como es la estabilidad de tierras en la ciudad sede de gobierno de Bolivia. Los recurrentes deslizamientos en la ciudad de La Paz se generan en su mayoría, según síntesis técnicas del gobierno municipal, por debilitamiento de taludes debido a la saturación de aguas subterráneas por la fuga de los sistemas de agua potable y alcantarillado, y la existencia de pozos sépticos, erosión intensa de los lechos de rizo y drenajes, saturación de los suelos debido a las precipitaciones pluviales, movimiento de tierras indiscriminado por emplazamiento de viviendas, sobrecarga con la construcción de viviendas, topografía abrupta del lugar, mala calidad del suelo, conflictos limítrofes y loteadores. Marco Antonio Guzmán, docente investigador del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, explica la problemática de los suelos en la cuenca de La Paz. Bueno, la ciudad de La Paz se caracteriza por, en un 70%, ser vulnerable, ya que los suelos son, en este 70%, de una calidad regular a mala. Esa es la problemática general de la cuenca. Es indudable, la causa principal de la inestabilidad es la presencia de los ríos que erosionan permanentemente los suelos. Muchos de ellos están canalizados o están embovedados, pero a pesar de eso el nivel de base, quiere decir el nivel hasta donde va a llegar la erosión, está a 500 metros en la confluencia del río La Paz con el río Beni. Entonces ese desnivel es tan grande provoca que los suelos estén permanentemente siendo erosionados. Entonces tiene mucha influencia la presencia de ríos y esta acción erosiva de los mismos. Víctor Bermejo Franco, jefe del área de Mecánica de Suelos y Geotecnia del Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UNSA, comenta que al enfocar la problemática de los deslizamientos, se debe trabajar en función a la gestión de riesgos. De la vulnerabilidad, yo creo que es un componente de un concepto mucho más grande que es el riesgo. El riesgo tiene tres componentes básicos, ¿no? Dos principales, que son la amenaza y la vulnerabilidad, y una tercera que influencia mucho en la cuantificación del riesgo es la resiliencia. Entonces, cuando hablamos de riesgo en general, el riesgo puede ser transversal a muchos de los aspectos de la ingeniería, y no solamente en el campo de la ingeniería, a muchas áreas del saber. En concreto, si nosotros queremos establecer un criterio en cuanto a deslizamientos, tendríamos que enfocar la temática en función a la gestión del riesgo por deslizamientos. Dentro de ese marco hay que establecer muy bien las ideas claras de lo que es la amenaza, lo que es la vulnerabilidad y lo que es la resiliencia. En la gestión de riesgos por deslizamientos generalmente se ataca esas dos componentes principales, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es una acción externa debido a, digamos, condicionantes del entorno que el hombre no puede manejar. En el caso concreto de la amenaza por deslizamiento, podemos indicar son las condiciones geológicas y características propias del material en una determinada zona, concomitante con la presencia de un talud, ¿no es cierto?
Y la vulnerabilidad asociada generalmente se hace referencia a la población que podría estar sujeta a una amenaza de un deslizamiento. Son dos conceptos que hay que diferenciar claramente. Cuando hablamos de la vulnerabilidad en el caso de la gestión de riesgos por deslizamiento, generalmente se aplica a la población que puede sufrir un impacto devastador. Es cualquier pendiente, cualquier inclinación que tiene el terreno respecto de la horizontal. ¿No es cierto? Si tenemos nosotros una superficie horizontal y vemos una conformación topográfica que tiene un ángulo, ese ángulo define una superficie inclinada. A esa superficie inclinada se le denomina talud. Los taludes se dividen en general en dos, ¿no? Los taludes naturales, que vienen a ser las laderas, y los taludes artificiales, que son generados por el hombre, ¿no? Actividad antrópica. ¿Debido a qué? Muchas veces, y eso se ve cotidianamente en la ciudad de La Paz, se establecen áreas para urbanizaciones. Y hay veces se realizan, o muchas veces se realizan, cortes indiscriminados. ¿Cuál es la realidad de hacer un corte? Para realizar un corte en un determinado sector hay que tener en cuenta las características del material. Y en función a eso hay que determinar el verdadero ángulo de corte para evitar la inestabilidad. Muchas veces se corta, ¿no? Se taludea, llamaremos así, sin tener en cuenta las propiedades intrínsecas del material. Grisel Portillo Miranda, docente investigadora del Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UNSA en el área de Geotecnia, explica los componentes que determinan la vulnerabilidad o estabilidad del suelo en la ciudad de La Paz. Por la topografía que tiene nuestra ciudad de La Paz, tenemos muchos terrenos con inclinación en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las características que este terreno tenga, de las cargas al que se le somete, de las condiciones hidrológicas, hidrogeológicas, estos taludes van a tener mayor o menor estabilidad. Entonces, es importante hacer un análisis de estabilidad de taludes en diferentes zonas, principalmente las zonas que tienen más riesgo, ¿no? Se tienen que analizar todos los parámetros que le había comentado, la presencia de agua, las cargas que están implícitas, la topografía, la geometría del lugar, si hay o no alguna falla geológica que pasa por el lugar. Las características geológicas también son bastante importantes. Entonces, todo ese análisis en conjunto recién nos va a poder decir cuál es la solución. Las soluciones van a ir en base al análisis que se haga, particularmente en cada escenario. La mayor parte del territorio de la ciudad de La Paz no debería ser edificable según el geólogo Marco Guzmán, que trabaja en la temática de riesgos en la cuenca de La Paz, al mencionar una publicación de la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras, BRGM por sus siglas en francés, que es un organismo público francés de referencia en las aplicaciones de las ciencias de la tierra para la gestión de los recursos y riesgos del suelo y del subsuelo. Además, menciona que a esta problemática se suma la falta de fiscalización por parte del gobierno municipal. Lo que pasa es que la ciudad de La Paz no tiene dónde más crecer. Entonces hay una publicación de la BRGM del año 1977 donde hace una zonificación y gran parte del territorio no debería ser edificable. Pero como la ciudad no tiene dónde crecer, esos sectores críticos han sido ocupados en el tiempo. Entonces no hay políticas de una expansión urbana ordenada. Entonces esa es la principal causa para que tengamos tantos problemas cotidianos. Ya el problema es la falta de fiscalización del gobierno municipal. El gobierno municipal no tiene capacidad de fiscalización. Es decir, todos construimos donde queremos y como queremos. Entonces no hay una política de fiscalización. Si es una zona de riesgo no deberíamos permitir edificaciones. Pero lo que sucede es que se construye la edificación y en un corto lapso de tiempo se presentan los problemas. Y después de construidas con el evento en marcha, recién queremos ponerle la solución. Eso demanda demasiada inversión para el gobierno municipal. Sería mejor invertir en una fiscalización más adecuada de todas las zonas que tienen problemas. Enfrentar los problemas de rehabilitación de los suelos en La Paz implica un conjunto de acciones y recursos, agrega el geólogo Guzmán. No solo son embovedados, habría que captar todas las aguas subterráneas, poner medidas de contención y principalmente regular la magnitud de las edificaciones.
Es decir, en una zona de riesgo no se puede construir edificaciones de mucho peso. Al revés, deberían ser edificaciones muy pequeñas. Pero esa planificación no existe, solo la prohibición de construir en esas áreas de riesgo. Pero la población, por lo que le explicaba, como no tiene dónde más crecer, entonces ocupa estas zonas de riesgo de manera no planificada, con falta de servicios. Y el tema de falta de servicios hace que los sistemas de agua potable y alcantarillado sean precarios. Es otro factor que contribuye a reactivar los fenómenos de remoción en masa. Entre estas acciones, se menciona que la función de los institutos de investigación debe ser la transferencia de los resultados de las investigaciones a la población y la concientización de la misma, según Bermejo. No solamente realizar investigación, sino transferir los conocimientos de esas investigaciones a la población, a nuestro pueblo, al cual nos debemos, ¿no es cierto? Eso merece generar estrategias de intervención comunitaria. Tenemos que salir como academia a los vecindarios, trabajar con juntas de vecinos para realmente interiorizar en la conciencia de cada uno de estas personas que el riesgo es inmanente a la actividad que realizamos. Muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos. Ejemplo, no tenemos sistemas de drenaje en viviendas en sectores de ladera, por diferentes razones. Entonces, ¿qué hacemos generalmente como vecinos? Y echamos las aguas directamente a los patios, ¿verdad? O tenemos tuberías que están descargando directamente a los taludes. Esa secuencia progresiva de introducir agua y echar, ¿no?, aguas servidas inclusive de desagüe a los taludes van saturando el suelo. Ese suelo, al saturarse progresivamente, se va a generar en ese suelo una disminución de sus propiedades resistentes. Consecuentemente, la posibilidad de que se produzca en un determinado periodo una inestabilidad que puede ser catastrófica es alta. Entonces, ¿de dónde debemos partir? En una concientización de nuestra población. Sería muy interesante trabajar con el municipio, con la gobernación, llegar a los sectores que son más críticos, donde se presentan taludes, donde hay poblaciones asentadas, y generar en ellos una conciencia de lo que se está haciendo. Orientar, más vale prevenir que lamentar. Por tanto, una parte de la gestión del riesgo por deslizamiento también radica en la educación de la población. En los últimos días, esta problemática está nuevamente en la agenda pública por el anuncio del gobierno municipal de La Paz sobre la inminencia de un nuevo mega deslizamiento, criterio que no es compartido por el investigador Guzmán. Bueno, yo respeto lo que dicen el alcalde en particular y los técnicos, pero no comparto lo que ellos están comentando. Ellos hablan de un nuevo mega deslizamiento. Primero, el tema del mega deslizamiento desde mi punto de vista no existe. Tanto en Callapa como en San Jorge, Inmaculada Concepción, del año 2019, han sido erróneamente calificados como mega deslizamientos. Significaría que es un solo evento de gran magnitud. Desde mi punto de vista, yo como investigador permanente de estos fenómenos, lo que ha ocurrido es una sucesión de deslizamientos. En el caso de Callapa son como 9 deslizamientos sucesivos. Un número similar en Cantután e Inmaculada Concepción. O sea, no es solo un evento, son muchos eventos, uno consecuencia del otro. Respecto a lo que está pasando en Cervecería, Valle Metropolitana y Callapa, yo creo que hay 3 sectores críticos: Cervecería, Valle Metropolitano y Amor de Dios, si no me equivoco, se llama esa zona. Probablemente 2 o 3 de esas zonas se deslicen en un tiempo no muy lejano, pero no se va a producir un deslizamiento masivo. Lo que ocurrió en Callapa es una condición muy extraordinaria que se dio. Entonces, habría que remontarse un poco a la evolución de los fenómenos para entender realmente si es un mega deslizamiento o va a ser una sucesión de deslizamientos. Ahora, lo que se tiene que evitar es que se produzca el primer deslizamiento. Y creo que en eso está tratando de trabajar el gobierno municipal, aunque me parece que es un poco tarde, ¿no? Bueno, las condiciones en Callapa y en la zona de cervecería están dadas. Mala calidad de suelo. Toda la zona de Callapa
en un 95%, tiene mala calidad de suelo. Segundo, alta pendiente. El desnivel que hay entre Pampajas y Callapa es muy considerable. Presencia de aguas subterráneas, sobrecarga de las edificaciones. Entonces, la mayoría de los factores que contribuyen a la inestabilidad se están conjuncionando en esta zona. Por lo tanto, es previsible. Lo que sí habría que dimensionar es la magnitud. Si estamos hablando de un mega deslizamiento, significaría que 5 o 6 zonas, o como han dicho, 8 zonas, se vendrían a la vez. Desde mi punto de vista, eso es poco probable. Respecto a estos anuncios, Bermejo, que actualmente es el presidente de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica, indica que es necesario realizar estudios integrales entre las partes involucradas. El gran megadeslizamiento ha sido el megadeslizamiento de Achocalla. Los demás, y esto puede ser controversial, pero los demás no han sido tan megadeslizamientos. Evidentemente hay peligro, hay la amenaza latente. Lo que se debe trabajar ya en sectores macros es a través de un trabajo integral, un trabajo holístico, que tenga una parte geológica absolutamente definida y una parte geotécnica, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que algunos organismos departamentales, algunos entes departamentales, tienen sus departamentos, sus unidades técnicas, pero yo creo que habría que realizar alianzas estratégicas para un poco también trabajar de manera, digamos, no solidaria, de una manera coordinada, digamos, con unidades que realmente hacen investigaciones. Quizás en nuestras investigaciones puedan servir para mejorar o proyectar nuevos procesos constructivos o llevar a cabo algunas soluciones que tiendan a solucionar un problema. Justamente en eso radica nuestro potencial. La temática de los taludes en grandes áreas requiere pues uso de tecnología, ¿no? De ensayos de campo, ensayos geofísicos, una caracterización inicial del talud, ¿sí? A través de métodos geofísicos complementados con ensayos de laboratorio, con una topografía exhaustiva y algunos parámetros obtenidos a través de ensayos especiales. Pero todo ello lleva un trabajo coordinado, ¿no es cierto?, para dar una solución efectiva en un caso particular. En opinión de la docente investigadora Portillo, el agua es un factor importante para el análisis sobre la estabilidad de suelos, puesto que define en gran medida la condición de una determinada zona. El agua es un factor muy importante cuando se hace este análisis, ¿no? Y dentro de poco vamos a estar en una época de lluvias, entonces es un factor que se tiene que analizar bastante bien. No solamente el agua de la lluvia, a veces tenemos vertientes o agua subterránea en el sector, es algo que se deben tomar en cuenta cuando se hace este tipo de análisis. Y por otra parte, el agua de las redes, ¿no? Redes de agua potable, redes de alcantarillado, que tiene que funcionar adecuadamente para que el agua no perjudique en la estabilidad del talud. Podemos ver que hay zonas que están en equilibrio, digámoslo así, que tienen un factor de seguridad estable, pero dependiendo de las características que se le ponga, del escenario que se le ponga a nuestro talud, esto puede variar, ¿no? Como le decía, si hay un talud sin agua se va a comportar de una manera, con el mismo suelo, con las mismas cargas, con unas características X. Bajo las mismas características, pero con presencia de agua, el comportamiento va a ser de diferente manera. Entonces, este análisis que se realiza para garantizar la estabilidad de nuestros taludes es sumamente importante, ¿no? A través de estudios que se realizan en la OMSA, se puede determinar cómo garantizar la estabilidad de suelos. Se tiene que garantizar, como les decía, que las tuberías que dan agua a esos sectores estén en buen estado, que la evacuación de aguas exista, que que tengan una red de alcantarillado, por ejemplo, en lugares que están habitados. Ese análisis puede realizarse con las personas viviendo ahí. Y hay obras que se pueden realizar dentro de la ingeniería civil que garanticen la estabilidad de un talud.
con personas viviendo en el sector, ¿no? Se pueden hacer muros de contención, de diferentes características, ¿no? Hay muros que se hacen con hormigón armado, otros que se hacen en base a pilotes, otros que se hacen simplemente con gaviones. Hay diferentes técnicas y soluciones que se pueden dar, pero hay que analizar cada caso en particular. Entiendo que ahora hay una zona bastante grande que está en riesgo, por lo que he visto en noticias, no tengo más información al respecto. Sería importante analizar, por ejemplo, los parámetros de resistencia en el suelo, en esos sectores, realizar un monitoramiento, como les decía, para ver hacia qué lugar se está moviendo esa masa de suelo, ver si las condiciones de agua de las tuberías están en buen estado, si el alcantarillado está funcionando, si existe o es inexistente, o ver si realmente hay agua subterránea que está participando en ese movimiento de masa de suelo, ¿no? en esos sectores. Es necesaria una planificación urbana, dice el investigador Guzmán, que implica la implementación de varias acciones. Con una verdadera planificación urbana, si el gobierno municipal considera que no deberían construir una zona, porque consideran que es una zona de riesgo, no se debería construir, pero no al revés. Digamos construir, sabemos que va a pasar en el tiempo algo y después de que las casas están construidas recién tratamos de remediar con un alto costo para el municipio. En el caso de cervecería hay un antecedente, el año 2011 ya había un manzano con unas 23 casas que ya fueron demolidas. Se suponía que al demoler esas casas se iba a estabilizar el sector porque se ha quitado gran cantidad de peso. Y se ha reconformado el talud con esas banquinas que en este momento podemos ver. Entonces, lo que llama la atención es, pareciera que esa acción no ha servido de nada, porque ahora están reconformando esas banquinas y aparentemente la zona aledaña también está en movimiento. Entonces, esa obra ha sido millonaria. Creo que se ha indemnizado, se ha expropiado esas propiedades, más el trabajo que ha llevado a construir esas banquinas. Entonces no hay una verdadera planificación urbana y reitero, lo que falla es la fiscalización. Lo primero es que creo que tiene el gobierno municipal un mapa de riesgos y un mapa de constructibilidad. Esa es la base de la planificación. Entonces en cada una de las zonas, le pongo un ejemplo, Villa Armonía, tradicionalmente es una zona inestable. Se debería trabajar en qué se puede hacer para que esa zona no siga inestable, para que los vecinos tomen conciencia y no sigan construyendo, para que las aguas servidas no sean evacuadas a los ríos. Entonces es una sucesión de factores que contribuyen a que los procesos de remoción en masa se sigan produciendo cotidianamente. El investigador Bermejo explica que previa a la construcción de edificaciones se debe realizar una evaluación de su estabilidad, cuándo construir y cuándo no. Como decía antes, no todo corte se sustenta en una evaluación de su estabilidad a través de un concepto técnico que los ingenieros manejamos, que es el factor de seguridad. ¿No? ¿Cuándo nosotros podemos decir que un talud se cae o no se cae? Cuando un determinado valor del factor de seguridad es mayor a un cierto valor de referencia, el talud no se va a caer, pero si es menor a un cierto valor de referencia, se va a caer. Pero ¿cómo se llega a ese valor? Hay diferentes métodos dentro del campo de la ingeniería. Métodos muy simples, estados límites de equilibrio, o métodos muy complejos hoy por hoy a través de elementos finitos, modelación. Justamente en nuestro instituto hemos inaugurado este año el área de geomecánica computacional, a través del cual con equipos modernos podemos establecer de manera muy interesante la estabilidad de determinados estados y aplicando una técnica de los elementos finitos, ¿no es cierto? Entonces todo se puede hacer en la ingeniería. Para la ingeniería no hay obstáculos, pero siempre y cuando estemos conscientes de qué parámetros, de qué características intrínsecas tiene el material, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se obtiene? ¿Cómo se obtiene? En institutos de investigación, institutos que realizan investigación con profesionales adecuados y capaces de orientar al respecto. El Instituto de Ensayo de Materiales de la UMSA realiza estudios sobre los riesgos de deslizamientos, estabilidad y equilibrio de los suelos. En la carrera de Ingeniería Civil, a través del Instituto de Ensayo de Materiales, el área de Geotecnia ha realizado un sinfín de estudios
Primero, realizamos estudios a nivel de investigación, ¿no es cierto? Como comentario le digo, ¿no?, que hace mucho tiempo, antes de haberse presentado el deslizamiento del Valle de las Flores, hemos hecho un trabajo de investigación que ya tenía o alertaba la posibilidad de la ocurrencia de este fenómeno a través de un proyecto de grado, una investigación. Hemos hecho varias investigaciones en la temática de riesgos también para establecer justamente eso, ¿no?, la probabilidad del riesgo de la ocurrencia de una inestabilidad por deslizamiento. Entonces, el instituto, dentro de sus líneas de investigación en la parte de geotecnia, hace una serie de estudios, ¿no? Hoy por hoy estamos trabajando, por ejemplo, en la temática de pasivos ambientales y estamos tratando de estabilizar suelos, tratando de luchar también contra la erosión, que es una componente que va a influenciar también la inestabilidad de taludes. O sea, tenemos investigaciones en varios de los aspectos. Tenemos una línea de investigación exclusivamente para la temática de taludes, ¿no? En esta misma línea de trabajo, la investigadora Portillo recordó que existe la disposición académica y equipos precisos para colaborar en los estudios que sean necesarios, como el equipo conocido como corte directo, que ayuda a determinar la estabilidad del suelo. En este equipo le estamos aplicando cargas, una carga normal a una muestra de suelo y una carga tangencial, una fuerza tangencial, una carga, un esfuerzo cortante. Los resultados de este ensayo nos va a permitir utilizar estos parámetros en un análisis de estabilidad. Nos va a decir, este ensayo nos va a permitir obtener esos parámetros y dentro del análisis de estabilidad van a ser considerados ya con las características del terreno, ¿no? Justamente nos da, dependiendo a qué altura de nuestro terreno tomemos la muestra, vamos a poder modelar, hacer un modelo garantizando un equilibrio en nuestra masa de suelo dentro de algunos programas que tenemos a disposición y poder encontrar un factor de seguridad que nos diga cuán estable está ese talud. Está muy próximo de deslizarse, está garantizada la estabilidad, ese análisis nos permite ver el equilibrio principalmente. La Organización Social de la Ciudad de La Paz y la problemática de la estabilidad de suelos no solo tiene una visión a partir de la ingeniería o la geología, sino también desde el concepto de la segregación espacial, que hace referencia a la existencia de diferencias o desigualdades sociales dentro de una organización urbana, es decir, con base a las condiciones socioeconómicas de las personas o las relaciones en las élites minoritarias de las ciudades, según estudios especializados. Berta González, docente investigadora de la carrera de Ingeniería Geográfica y vicedecana de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UMSA, explica los alcances de un estudio realizado a partir de la visión de la segregación espacial que se conjunciona con la vulnerabilidad física en la ladera oeste de La Paz. Desde el Alto hasta la Buenos Aires, que toma muchísimas zonas, ¿no? La 9 de abril, que toma zonas muy interesantes, ¿no? Y hemos visto cómo este espacio de alta vulnerabilidad se ha ido estructurando y los habitantes han ido moldeando, han ido dándole funciones socioeconómicas, funciones de vivienda, comerciales, de servicios a estas zonas. No es la necesidad del hombre de tener un hábitat. Es un componente residencial muy alto, 30% de la población paceña reside en estas zonas. Entonces estamos viendo esa conquista de este espacio tan vulnerable con una dinámica residencial, con una dinámica económica tan alta. Vemos una función de comercio que no solamente es un comercio a escala de la ciudad, sino también a escala departamental. Este 30% de la población urbana fundamentalmente está originada en la migración. Y además otro elemento es la localización, que es tan importante en la geografía. Es un área en pendiente localizada sobre los accesos directos a la ciudad de La Paz. Otro elemento que caracteriza esta ladera oeste y que también se constituye en un área de riesgo es la topografía, ¿no? La topografía y además un sistema de cuencas, un sistema de aguas
muy interesante. Las cuencas, el sistema de aguas está definiendo en lo que son las laderas áreas funcionales, barrios. Los habitantes se reúnen en sus juntas de vecinos en función de esa cuenca que los ha dividido. Ahí ellos concretan su junta de vecinos. La investigadora González menciona un conjunto de elementos que caracteriza esta ladera oeste con singulares procesos de significación y organización cultural. Quienes habitamos esta ínclita y hospitalaria ciudad de La Paz, donde confluyen hombres y mujeres de distintas regiones y culturas, no podemos explicarlas sin sus laderas, edificaciones que prácticamente se asientan sobre el vacío, montañas que van perdiendo sus nevados y el eterno guardián como el Illimani. Esta ciudad, cuya área urbana pareciera emerger de la hollada, como emerge el orgullo de ser parte de esta comunidad generosa que paradójicamente se acostumbró a convivir con el riesgo.